Bueno, vamos a comenzar hoy con la primera parte de la teoría del campo cristalino. Esta teoría fue desarrollada por primera vez en el año 1929 por Hans Bethe. Él en realidad era un físico, la desarrolló para explicar el color y las propiedades magnéticas de sólidos cristalinos. De aquí un poco viene el nombre de teoría del campo cristalino, porque él proponía que en un sólido, ¿sí?, los metales de transición eh, sentían la influencia del campo cristalino que generaban los ligandos alrededor de él. Consideraba solamente la mecánica cuántica para el metal de transición, es decir, consideró la existencia de los orbitales d, pero supuso que los ligandos, es decir, los aniones o ligandos que estaban rodeando a este metal o ion central, eran cargas puntuales, ¿sí? De esta manera apareció entonces por primera vez una explicación al color y a las propiedades magnéticas de este tipo de compuestos. Sin embargo, no fue hasta 1935 que John van Vleck tomó esta teoría y la comenzó a aplicar a los compuestos de coordinación, ¿sí? Fíjense que la cantidad de años que pasaron, ¿sí?, más de una década, para pasar el conocimiento de una disciplina a otra, es decir, de la física a la química, ¿sí? Evidentemente en esa época, bueno, el conocimiento no circulaba tan rápidamente como ocurre hoy, ¿sí? Entonces, yendo directamente a lo que interesa, ¿sí?, lo que vamos a considerar es lo siguiente, es que partimos del ion libre en el vacío, ¿sí? Los orbitales d están degenerados. Vamos a hacer un primer paso hipotético en donde los ligandos o la carga de los ligandos se distribuye uniformemente sobre la superficie de una esfera. Eso es lo que vamos a llamar el ion esférico. Entonces, esos ligandos, esos orbitales d, sienten una repulsión por parte de esta carga de los ligandos y hace que la energía suba respecto al ion libre, ¿sí? Este es el ion libre y este sería el hipotético ion esférico, ¿sí? Pero ahora bien, esto es hipotético, no es real. Si cuando dejamos que la carga que está en la superficie ahora de esa esfera vaya, en el caso de un complejo octaédrico, a las 6 posiciones que deben ocupar los ligandos en un complejo octaédrico, vamos a tener una influencia sobre los orbitales d que va a ser dependiente de cuáles orbitales d estemos tratando, ¿sí? Y se van a subdividir en dos categorías o en dos subconjuntos. Los orbitales dz cuadrado y dx cuadrado menos y cuadrado, que tienen sus máximas densidades electrónicas exactamente en la dirección de las coordenadas cartesianas, es decir, exactamente apuntando en la dirección en la cual están los ligandos, van a sentir una fuerte repulsión y van a subir su energía respecto al ion esférico. Por el contrario, los otros tres orbitales, que son el dxy, el dxz y el diz, ¿sí?, respecto del ion esférico, van a sentir una repulsión menor porque estos tres orbitales, justo en la posición en donde están los ligandos, tienen un plano nodal y por lo tanto la densidad electrónica es cero. Es decir, que la repulsión, es lógico que la repulsión que sientan sea menor. Esta línea de energía le vamos a llamar baricentro, ¿sí? Y vamos a referir los cambios de energía ahora respecto a ese baricentro, que coincide con el valor de energía
que tenía el ion esférico, el hipotético ion esférico. Respecto del baricentro, estos orbitales suben su energía en un valor que es más 0,6 de delta de O. Delta de O es esta separación que se produce, ¿sí? Esta separación, que le vamos a llamar separación del campo cristalino. Entonces, estos dos orbitales suben 0,6 veces delta de O y estos tres orbitales bajan 0,4 veces delta de O. ¿Sí? Bien. Entonces, estos orbitales se los va a llamar orbitales EG y a estos T2G. ¿Sí? La E es porque son doblemente degenerados, la T es porque son triplemente degenerados y la G es porque son, como ya vimos antes en moléculas diatómicas, es porque son centros simétricos. ¿Sí? Bien, entonces, continuando con este desarrollo, ¿sí? Vamos a definir otro concepto que es lo que se denomina energía de estabilización del campo cristalino. ¿Sí? La energía de estabilización del campo cristalino va a ser la energía, va a ser la estabilización que sufre el complejo por estar en un campo octaédrico, ¿sí? Con ligandos a su alrededor. El valor de esa energía va a depender de la configuración electrónica. Aquí en la transparencia yo les pongo el ejemplo de un ion que tiene cromo 3, ¿sí? Que es el hexaacuo cromo 3+. ¿Sí? Este ion tiene una configuración electrónica T2G3, por lo tanto va a tener 3 electrones en los orbitales T2G, los 3 van a estar de acuerdo al principio de máxima multiplicidad de Hund con el spin arriba o spin para abajo, ¿sí? Entonces, como esos 3 electrones han bajado menos 0,4 veces por delta de O, la energía de estabilización de campo cristalino va a ser menos 3 por 0,4 por delta de O. Es decir, que va a ser menos 1,2 veces delta de O. Esta entonces es la energía de estabilización adicional que va a sufrir el complejo comparado con si fuera un ion esférico o si fuera un ion que no tiene electrones D. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, el valor este de delta de O, ¿sí? Es un valor que en principio tiene que ser determinado experimentalmente. Es decir, esta teoría de ninguna manera obtiene, ¿sí? A partir de mecánica cuántica, los valores estos de delta de O. Con el paso de los años, desde el desarrollo de la teoría por parte de Bethe, se comenzaron a medir estos valores de delta de O a través de espectroscopía UV visible y se encontró que había ligandos que producían un delta de O grande, otros muy grandes, otros pequeños, otros muy pequeños, etc. De esta manera nació lo que se conoce como serie espectroquímica, ¿sí? Que está aquí en esta transparencia, que es conveniente que ustedes tengan a mano las transparencias. Y la serie espectroquímica consiste en un ordenamiento de los ligandos de acuerdo a el valor que producen de separación del campo cristalino. ¿Sí? Por otro lado, también existe una serie espectroquímica para cationes, es decir, el delta de O no solo depende del ligando, sino que depende de los cationes. ¿Sí? Lo que podemos decir es que la dependencia que tiene delta con diversos factores, podemos enumerar los siguientes. En el caso de los metales, ¿sí? El delta incrementa al pasar de los metales de la serie 3D a la 4D y a la 5D, es decir, de la primera serie de transición a la segunda y a la tercera serie de transición. Allí aumenta el valor de delta O. Hay otra cosa que necesitamos definir, ¿sí? Y que es lo que se denomina energía de apareamiento,
¿sí? ¿Y qué es la energía necesaria? La energía necesaria para pasar un ion esférico a un ion en donde parte de los en donde hay un incremento en el número de electrones que están apareados. Por ejemplo, si tenemos un ion esférico, ¿sí? Que tiene 4 electrones, ¿sí? 4 electrones D, ¿sí? O sea, esto sería configuración de 4, todavía no hemos formado el complejo, ¿sí? Cuando se forma el complejo se produce la separación del campo cristalino, ¿sí? Y si el complejo, ¿sí? Es un complejo en el cual este valor de delta O, ¿sí? Este valor de delta O es mayor que la energía de apareamiento, que ya inmediatamente la vamos a definir, ¿sí? Se va a producir lo siguiente, ¿sí? Ponemos 3 electrones y cuando queremos poner el cuarto, ese electrón, en lugar de remontar este valor de energía, ese electrón va a aparear, ¿sí? A uno de los electrones que está en uno de los orbitales T2G, ¿sí? Entonces, la energía de apareamiento, en este caso, sería esta, ¿sí? Sería, fíjense que el ion esférico, perdón, son 4, que el ion esférico no tiene ningún electrón apareado y que el complejo tiene un par de electrones apareados. Entonces, la energía de apareamiento es esa energía necesaria para aparear 2 electrones, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe que el electrón este va abajo a aparear a uno de los electrones? Es porque energéticamente le conviene, porque delta O es mayor que P, ¿sí? Por lo tanto le conviene adquirir esta configuración. Esto es lo que se llama un complejo de bajo spin. Vamos a utilizar las letras LS, que es la sigla en inglés para low spin, ¿sí? Low spin, que es el término en inglés para bajo spin, ¿sí? De esta manera, entonces, la energía de estabilización de campo cristalino para este complejo en particular la vamos a escribir como tenemos 4 electrones en los orbitales T2G, 4 menos 4 por 0,4 multiplicado por delta O, más la energía de apareamiento. Es decir, que esto me queda menos 1,6 delta de O más la energía de apareamiento, ¿sí? Por el contrario, si el complejo, en lugar de ser este complejo que yo les muestro en la transparencia, fuera con otro ligando, en lugar de cianuro fuera, por ejemplo, con fluoruros, ¿sí? Y no se produjera esto, sino que se produjera que delta de O es menor que P, ¿sí? Entonces lo que pasaría es que el electrón se ubicaría en un orbital Eg, la configuración electrónica sería T2G 3 Eg1, ¿sí? Y no habría ninguna diferencia en el número de electrones apareados entre el ion esférico y el complejo. Por lo tanto, simplemente esto sería así: menos 3 veces por 0,4 por delta de O, más una vez, recordemos que esto baja en menos 0,4 y sube en más 0,6, entonces quedaría más 0,6 veces delta de O, sin sumarle ninguna energía de apareamiento porque no la hay. Entonces esto quedaría menos 3 por 0,4, esto es menos 1,2 delta de O,
más 0,6, el resultado es 0,6 delta de O. Entonces, de esta manera, estamos viendo cómo puede cambiar la configuración del complejo, ¿sí? Dependiendo si es de bajo spin o, como en este caso, el último que estoy poniendo, es de alto spin y vamos a utilizar la sigla HS para High Spin, que es el término en inglés. Evidentemente, la energía de estabilización del campo cristalino cambia, ¿sí?, según tengamos un ion de bajo spin o un ion de alto spin. Muy bien, vamos a hacer un corte aquí y continuamos en un momentito en otro videito.